cruz, donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora tuyo yo soy. En la cruz. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Destronó, destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Aleluya, por su preciosa sangre. Bendito sea el Señor por todo lo que nos está presentando en esta hermosa noche de Rompiendo Cadenas de Al Rayar el Alba con Cristo. Un poquito tarde por algunas circunstancias que ya fueron superadas gracias al Señor y estamos con ustedes. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para que quedemos
Para empezar, bendito sea el Señor y que tome el Señor control de todo en este lugar. Gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos has entregado, Señor. Para ti toda la honra, la gloria, la exaltación. Para nosotros el gozo es servirte en este lugar. Oh bendito Dios, toma control de todo, de los equipos, de las cámaras, de los monitores, de todo lo que hay en este lugar, Señor. Toma control de todo lo que hay, Señor, del ambiente, de la atmósfera, de los hermanos que ya van apareciendo ya en los monitores. Ya tenemos alrededor de unos 4 hermanos que están presentes y lo que van a empezar a aparecer, porque están todos invitados. Era a las 9:30, pero por algunas circunstancias empezamos un poco tarde. Pero bueno, gracias, Señor. Toma control de todo, Señor. Danos, Señor, tu respaldo en la palabra, en lo que vamos a hablar en esta noche, en Arreglar Alba con Cristo. Que sea usted, Señor, el que ponga en nuestros labios tu palabra, que sea el Espíritu Santo el que esté siempre ahí al frente de nosotros, que sea Él el que tome de nosotros, Señor, y que quite de nosotros cualquier pensamiento, idea humana, psicología o pensamientos filosóficos o intelectuales humanos. Señor, quítalo de nuestra boca y que sea usted el que fluya por nosotros. Gracias, Señor, por todo. Bendito Dios, gracias por tu palabra y toma, Señor, el control de todo. Amén, amén y amén. Oh Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a empezar con la palabra de esta noche, una palabra que el Señor tiene y está ahí para usted. Soy cristiano, es la palabra de hoy, soy cristiano. O sea, esa palabra que a muchos les parece, ¿no? No, todos somos cristianos, no. Lo que seguimos a Cristo. Muchos se quieren llamar cristianos, pero tienen que cumplir con unas características del verdadero cristiano. Así que vamos a hablar sobre este tema de el cristiano. Yo soy cristiano. Es el título que hemos colocado esta noche y vamos a desarrollarlo en el nombre de Jesús. Y vamos a traer algo de historia, pero primero vamos a verlo en 1 Corintios, capítulo 20. Vamos a darle un poco el sonido a la cortina musical y vamos a dedicarnos a la palabra del Señor. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta, capítulo 6, versículo 20, dice de esta manera: porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios. Entonces, como vemos en su palabra, hay dos cosas que son de Dios, que son el espíritu y nuestro cuerpo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 6:20, porque fuimos comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Por esa razón, nosotros le pertenecemos a Jesús. Cuando Él dio su sangre y su cuerpo, nosotros no es inmediatamente, fue por gracia, pero requiere un paso y es el aceptarlo. Al aceptar a Cristo, nosotros fuimos comprados por precio, dice el 1 Corintios 6:20. Nos dice, o le dice el apóstol Pablo a los corintios, glorificad pues a Dios. ¿En qué? ¿En qué glorificamos nosotros a Dios según 1 Corintios 6:20? Con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque son de Dios. Porque fuimos comprados con precio. Porque nosotros no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos al aquel que pagó por nosotros en la cruz. En 1 Corintios también, capítulo 7, 21 y 22, vamos a leer lo siguiente. ¿Fuiste llamado siendo esclavos? Es la pregunta. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Repito, ¿fuiste llamado siendo esclavo? Es una pregunta. Y después vamos a ver en el contexto en que el apóstol Pablo lo llama a los corintios, en la época en donde la esclavitud era normal. Entonces, ¿fuiste llamado siendo esclavo? ¿Cómo llevaríamos esto ya al presente? Vamos a ver. Entonces dice, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Amén. Y el 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es en Cristo. Y esto tiene que ver con lo que leímos ahorita. Fuimos comprados con precio. O sea que le pertenecemos al Señor. A esto se refiere a que si asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esto hay que meterlo. Hay letra menuda aquí. Aquí hay mucha letra menuda. La primera parte en el versículo 21 de 1 Corintios 7, dice, fuiste llamado siendo esclavo. Si nos vamos al contexto, en el momento en que el apóstol Pablo habla esto a los corintios, había una situación de esclavitud y libertad. Aquellos que eran esclavos tenían una condición de esclavitud. Por eso él dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Mira, esto tiene que ver en qué condición te consiguió el Señor. ¿En qué condición te encontrabas o te encuentras aún para recibir a Cristo? ¿Te encuentras en una vida de adulterio? ¿Te encuentras en fornicación? ¿Te encuentras en penurias? ¿Te encuentras en aflicción? ¿Te encuentras atado a algo, a este mundo? ¿Fuiste llamado estando en esas condiciones de atadura? No te dé cuidado. Cristo te ha recibido. Dice, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, aleluya, procura hacerlo. Si estás en una condición de adulterio, procura liberarte de
tipo de pecado. Si estás en un estado de fornicación, dice, bueno, el Señor te encontró así. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Ahora procura más estar libre de las ataduras de este mundo. Porque el Señor no quiere que nosotros sigamos siendo esclavos a las cosas del mundo hoy. Hay un tipo de esclavitud que no tiene que ver con la esclavitud como lo tenían en aquellos tiempos. Pero hoy hay otro tipo de esclavitud. Hay cosas que te esclavizan y tú sabes cuáles son. O sabemos cuáles son. Hablé de algunas. En una vida de adulterio te consiguió el Señor, pero tú procura ser libre de ello ahora. Si estás en una situación de alcoholismo, de drogadicción, de atadura a esas situaciones, no te des cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, ahora procúralo más. El Señor va a hacer todo por ti, por cambiar, por transformar tu atmósfera, transformar tu vida, todo a tu favor. Porque por gracias soy salvo. Por gracia. Te fue entregado de una manera y es por gracia. Entonces procura hacerlo, ser feliz, cámbiate, transfórmate, para que eso no te siga atando como sigue atando a muchos que no han recibido a Cristo. Están en una vida de atadura, en una vida de, bendito sea el Señor, que los tiene, la verdad, atados a este mundo. Pero vamos a ir al tema. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Y vamos a entrar en el tema que nos trae, que soy cristiano. A mediados del segundo siglo, es decir, por ahí como los años 120 en adelante después de Cristo, el segundo siglo, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. ¿Cómo era el cristianismo en esa época? Pues era ilegal, así lo era declarado por el gobierno del Imperio Romano. Y los creyentes de todo el Imperio Romano enfrentaban la amenaza de la prisión, la tortura y la muerte. Esa era lo que se enfrentaban los cristianos de esa época. La mayoría, si no todos, los discípulos y apóstoles de esa época fueron martirizados, torturados y muchos de ellos muertos, decapitados, crucificados en cruz, a la guillotina, llevados a los calabozos. Era algo duro en esa época. Como les cuento, en esa época era tratado como algo ilegal, como algo no aceptado. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo era? Había persecución y era muy intensa en los lugares de Roma, donde Roma tenía su imperio, donde donde se había arrestado y llevado a juicio a un joven llamado Sanctus, un diácono
de Viena, en Europa. El joven se le decía repetidamente que renunciara a la fe cristiana, a esa fe que él profesaba. No obstante, su resolución era: soy cristiano. Cada vez que le preguntaban, él decía: soy cristiano. Sin importar qué le hicieran, siempre daba la misma respuesta: soy cristiano. Cuando finalmente llegó a ser obvio que no diría nada más, que no cambiaría su forma de decir las cosas, fue condenado a tortura, a la muerte y a una muerte pública en el anfiteatro de ahí de Roma. El día de su ejecución, ese día se le obligó a sufrir el acoso, a ser sometido a las bestias salvajes y a sujetarse a una silla, óigase bien, de hierro ardiente. ¿Qué hacían? Calentaban la silla y ahí sentaban a las personas. Eso era una tortura tremenda, era asado. ¿Qué lo estaban haciendo ahí? Lo estaban asado en vida. Durante todo esto, sus acusadores continuaron tratando de quebrantar su convencimiento de que su resistencia se fracturara, cediera bajo el dolor de ese tormento. Sin embargo, ese joven nunca cambió su palabra. Él siempre confesó que había pronunciado desde el principio: soy cristiano. Sus palabras mortales hablaron de un compromiso inmortal. Escúchalo bien. Esos mártires de ese tiempo morían confesando que eran de Cristo y que no iban a dejarse quebrantar. Ese grito fue concentrado, fue constante durante todo el sufrimiento. Lo dice Flavio en su libro, un historiador romano, judío, Flavio, y él en su historial, en sus libros, es el que plasmó lo de este joven. Para Sactus, que es su nombre, toda su identidad incluía su nombre, su ciudadanía y su estado social, su estatus, se encontraba en Cristo Jesús. Ciudadano del reino, porque eso es lo que decía: nosotros somos ciudadanos del reino. No se sentían ciudadanos de Roma, sino del reino de Dios. Por ello, no pudo dar mejor respuesta a la pregunta que se le hizo. Era cristiano y esa designación definía todo sobre él. Y esa perspectiva la compartieron todos los de ese tiempo, de las primeras, segunda y hasta mediado de la época medieval. Cuando los arrestaban, los creyentes osados confiadamente podrían responder como lo hizo Sactus, con una aseveración clara de su lealtad a Cristo. Leales a Cristo, morían por Cristo, daban su vida por ser cristianos.
para ellos, para estos creyentes de esta primera, por decirlo así, la iglesia primitiva, la primera iglesia, era mucho más que una imagen o una mera designación religiosa. Para ellos no era solamente eso. Para ellos ser cristiano es el cuerpo de Cristo. Para ellos ser cristiano es ser uno solo con Cristo. Y eso los definía a ellos. Y también cómo se veían ellos a sí mismos y cómo ellos veían el mundo a su alrededor. Eran diferentes a todos los del mundo. No se dejaban doblegar por las cosas del mundo. Y entonces esto hablaba de la transformación total que Dios había producido en sus corazones y daba fe de la realidad que en él se había renovado completamente. Hoy debe ser lo mismo. Nosotros debemos ser renovados completamente y representar lo que somos, cristianos. Representarlo de cuerpo, de alma y de corazón, completamente, sin temor, sin miedo, sin vergüenza. Como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe qué es lo que primero habían muerto ellos? A su antigua moda de vida, o esa forma de vivir, habiendo nacido nuevamente en la familia de Dios. Entonces, cristiano no era simplemente un título, sino una forma completamente nueva de pensamiento, una que tenía que ser lo que representaba en ellos el mismo Cristo, con todo lo que él les había dicho: toma tu cruz y sigue. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Vamos a redondar. ¿Qué significa ser cristiano? Entonces, para algunos, hoy en día, ser cristiano es, y me van a perdonar lo que voy a hablar, primeramente cultura y tradición. Un título nominal heredado porque muchos nacen en iglesia, en familias cristianas, en iglesias cristianas, no conocen de mundo, pero el cristianismo en ellos está por una heredad, lo heredaron de los padres. Pero la pregunta es, ¿aún así han recibido a Cristo? Porque muchos han recibido el nombre de cristiano, pero se requiere recibir a Cristo. Por eso digo que muchos lo tienen por cultura, por tradición o por un título nominal heredado de una generación previa. Y esa generación previa son mis abuelos, mis padres. Todos han sido cristianos en mi casa. La pregunta es, ¿qué cristiano eres tú? En espíritu y en verdad, como estaba buscando el Señor cuando le dijo a la samaritana, el Padre anda buscando a aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. Algunos lo que guardan ese, como hacen parte de una familia cristiana o nacieron en una familia cristiana, lo que están evitando es el efecto que implica evitar ciertos comportamientos y asistir ocasionalmente a la iglesia. Eso es lo que están ellos. ¿Qué dirán de mí si yo, siendo hijo de pastores, no voy a la iglesia? ¿Qué dirán de mí si me ven en un comportamiento mundano? ¿Qué dirán de mí? Y ese no debe ser lo que te une a Cristo. ¿Qué dirán? Sino que eres en Cristo. No que dicen que soy, sino que soy en Cristo. No lo que dicen, sino lo que soy. No lo que piensan, sino lo que tengo en mi corazón. No lo que los otros vean en mí,
sino lo que Cristo ha puesto en mí. Para otros, ser cristiano es principalmente algo de valores morales, preservar valores medio el distanciamiento general de la vida mundana. Hay algunos que para ello es eso, alejamiento de la vida mundana, haciendo una, entre comillas, una vida santa. Sí, es necesario, pero no es lo más importante para Cristo. Lo importante para Cristo es toma tu cruz y sigue. Para eso. Muchos definen el cristianismo en términos de una experiencia religiosa, una creencia general de Jesús o un deseo de ser una persona buena. ¿Estás escuchando lo que les dije? Muchos definen el cristianismo como una experiencia religiosa, hermosa, una creencia general. ¿De quién es Jesús? ¿De qué vino al mundo? Que dio su sangre y su cuerpo en una cruz. Y hoy lo sabemos por el libro, por la Biblia. O sea, es una historia que me ha sido dada y yo la he leído, pues tengo una idea de quién es Cristo. Por lo tal, quiero copiar de él ser una buena persona. Pero eso tampoco es lo que debe ser un cristiano. ¿Por qué? Porque todo esto que les he dicho cae, lamentablemente, muy por debajo de lo que realmente significa ser cristiano. Desde la perspectiva bíblica. Mire que les nombré desde un punto religioso, de un punto de vista tradicional, religioso. Hago parte de familias cristianas. Nunca me he apartado del sitio donde mis antepasados siempre han estado. Estoy heredando de ellos un lugar. Debo por ellos cuidarme y cuidarlos a ellos, que no hablen mal de nosotros, de la familia. Pero eso no es ser cristiano. Eso es todo. Le voy a decir la palabra aparente, la apariencia del cristiano por fuera, por lo que se ve, por lo que parece y por lo que destila, pero no por lo que hay dentro de ese corazón, de ese ser. Entonces, por eso ser cristiano, en el sentido real del término, es ser seguidor incondicional de Cristo. Incondicional, sin condiciones. No me condiciona que hago parte de una familia cristiana o no. No me condiciona que de un tipo de religión. No me condiciona eso. No me debe condicionar. Entonces, en el sentido real, puro, práctico y bíblico, es seguidor incondicional de Cristo. Toma tu cruz y sígueme. Como dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 10:27. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice en Juan 10:27? Dice lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Está escuchando? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Entonces, lo más importante es que escuchen la voz de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas y
yo las conozco y me siguen. Importante, el cristiano debe escuchar, debe ser reconocido, porque dice, yo los conozco por Jesús, y deben seguir a Jesús. Por eso se dice que es seguidor incondicional de Cristo. Y ese nombre requiere mucho más que una asociación superficial con Cristo. No es una asociación con Cristo. Eso demanda un afecto profundo por Él. Amar a Cristo. Lealtad a Él y sumisión a su palabra. Sumisión a su palabra. En el aposento alto, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:14. Juan 15:14. Le dijo lo siguiente: vosotros sois mis amigos. ¿Por qué le digo eso? Vosotros sois mi amigo si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando, son mis amigos. ¿Cuándo somos amigos de Cristo? Cuando nosotros en obediencia hacemos lo que Él nos manda. Y tenemos más. También dijo lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, antes dijo a la multitud que se agrupaba para escucharlo. ¿Qué le dijo? (8:31), sí, correcto. Jesús a los judíos que habían creado en sí, Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hay otra característica también para ser cristiano. Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ahí lo dice. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, otra característica del cristiano: permanecer en su palabra para que podamos ser sus discípulos. Permanecer en la palabra del Señor, en lo que Él nos da. Permanecer en la palabra es diferente a estar solamente asociado con Cristo. No es asociado, es estar en su palabra, es amarlo, es serle leal, sumiso a su palabra. Esa palabra hay que cogerla tal como está en la palabra. Lucas 9:23. Vamos a ir profundizando la palabra. Y esto es mucho más profundo en el cristiano. Leámoslo. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz
cada día y sigan. Cada día. Si queremos ir en pos de Él, si queremos decir que somos cristianos, si decimos que estamos en Cristo, tenemos que negarnos a nuestro yo, doblegarnos en esa actitud arrogante que a veces tenemos, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, como dice la palabra, y seguirle los pasos a Cristo, seguir la forma como el Cristo nos dijo que debíamos seguir como sus discípulos. Mire qué más características necesita. No es el ser cristiano, tiene mucho más que simplemente decirlo. Es un accionar, es una activación en la vida como cristiano. Entonces no solamente decir yo soy cristiano, es estar en la palabra que el Señor nos dice o nos llama a hacer. Juan 12, 26. Y este también tiene que ver mucho con el que vamos a leer en Lucas 9, 23. Aquí dice también: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Entonces ese es otro punto. Y vamos a aclararlo bien. El Señor quiere que tú le sirvas. No es solamente ir cada domingo y sentarte a escuchar palabra. No, tienes que ser un servidor del Señor. Tienes que servirle al Señor. ¿De qué manera? Pues hay muchas maneras de servir al Señor. Hay que servir. Hay que ser un servidor del Señor. Hay que llevar su palabra, hay que predicar su palabra. Él nos dio una comisión: id y predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una gran comisión, no solamente para el pastor de la iglesia, para todos aquellos que seguimos a Cristo. Debemos predicar su palabra a toda criatura. El Señor verá cuáles serán los escogidos por Él, cuáles serán que endurecerá su corazón o ablandará su corazón. El Señor actuará. Él necesita que nosotros sembremos la semilla para que están entrando en el terreno que sea árido, fértil, de espinos o un terreno desértico. El Señor colocará a través de su poder para ganarse esa alma. Pero a nosotros toca hacer el trabajo, servirle al Señor. Servir en espíritu y en verdad. Cuando nosotros mismos nos llamamos cristianos, proclamamos al mundo que todo sobre nosotros, incluyendo nuestra identidad, se cimenta en Jesucristo. Porque nos hemos negado a nosotros mismos para seguirlo, para obedecerlo y para servirle. Eso es cuando nos llamamos cristianos. ¿Qué es Él? Él es tanto nuestro Salvador como nuestro soberano. Y nuestra vida se centra en agradarlo a Él. Entonces, profesar el título de cristiano, es decir, como lo dijo el apóstol Pablo a los filipenses en el 1:21. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, en el 1:21, le dijo lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y mucho más en aquellos tiempos donde ellos todos lo buscaban para matarlos. Hoy yo creo que muchos se llaman cristianos porque saben que no hay más, pero saben en esa época muchos negarían ser cristianos. Pero estos, al contrario, lo dicen como dice Pablo a los filipenses en el 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el Señor. Entonces, en adición al nombre de cristiano, la Biblia utiliza otra serie de términos para identificar a los seguidores de Jesús. ¿Sabe cómo nos describe la palabra de Dios, la Escritura, a nosotros? Como forasteros y extranjeros de Dios, ciudadanos del cielo y luces para el mundo. Característica de un cristiano. Forastero, extranjero en este mundo. Somos peregrinos, ciudadanos del cielo y no de la tierra. Y somos luz y no tiniebla. Somos para estar encendidos y no apagados. Para estar con la luz arriba y no abajo. Para estar siempre al servicio del reino de Dios. Nosotros somos ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Miembros de su cuerpo, ovejas de su rebaño, embajadores a sus servicios y amigos alrededor de la mesa con Cristo. Se nos llama a compartir y a competir como atletas, a luchar como soldados, a permanecer como ramas en la vid y hasta a desear su palabra como los niños recién nacidos, anhelando la leche, la palabra. Entonces todas estas descripciones, cada una en su forma propia y única, nos ayuda a entender lo que significa ser cristiano. Somos parte de Cristo. Somos parte de su cuerpo. Somos sus ramas incrustados en la vid, que es Él. Somos sus soldados, porque luchamos en esta batalla. Hoy que estamos hablando de al rayar el alba con Cristo, estamos hablando de romper cadenas. Entonces, la palabra cristiano es una palabra que cambia todo, cambia toda nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de llevar la vida a una nueva vida en Cristo Jesús. Somos nacidos de nuevo, somos nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Ya no pensamos como piensan los que piensan en el mundo. En este mundo andamos, pero no somos parte de él. Entiéndelo claro. Ahora eres parte de Cristo. Sin temor. Aquellos en aquellos tiempos dieron su vida por Cristo. Nosotros no sentimos esa persecución tanto, pero sí la hay. Hay mucha gente que se avergüenza. Prefieren llamarse con todo el respeto del otro grupo. Yo soy católico, apostólico y romano. Pero no se atreven a decir soy cristiano. Soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es mucho mejor llamarse católico, apostólico, romano. ¿Sí? Por tradición, por nombre, porque toda la familia va y toda la vida han sido tradicionalmente de ahí. Pero
¿Has tomado una decisión propia? ¿Tomártela en Cristo Jesús? ¿Lo has hecho? Hoy estoy tocando tu corazón. Algunos, sé que algunos que están aquí presentes ya son totalmente cristianos, pero otros no. Y vamos a tocar esa fibra. Porque en Cristo, nueva criatura eres. No por tradición, no porque me bautizaron a los 8 días de nacido, porque eso no fue tu decisión. Fue la decisión de los que tienen en la tradición hacerlo. Pero no fue tu decisión. Hoy puedes tomar esa decisión de hacer parte del cuerpo de Cristo, su discípulo, siguiendo su palabra, negándote a ti mismo, tomando tu cruz y siguiendo a Cristo. La Biblia utiliza una metáfora y la utiliza con mucha frecuencia que cualquiera de la que hemos escuchado hasta ahora. Y eso describe verbalmente y que es absolutamente crucial para entender lo que significa seguir a Cristo, seguir a Jesús. Y es la imagen de un esclavo. ¿Sí? Una y otra vez, a través de la página de la Escritura, se hace referencia a los creyentes como esclavos de Dios y esclavos de Cristo. Entonces, de hecho, el mundo exterior los llama cristianos en esa época. Los primeros creyentes reiteradamente se referían a sí mismos en el Nuevo Testamento como los esclavos del Señor, pero los que les dieron el nombre de cristianos ni siquiera fueron otros. Mira, ahí vienen los que siguen a Cristo, a los que siguen al que fue clavado en una cruz, porque lo tomaban por aquel. Le decían, ahí vienen los que siguen a Cristo, los cristianos. Entonces, para ellos, para aquel tiempo, para la iglesia primitiva, las dos cosas, ser llamado cristiano o ser esclavo de Cristo, era lo mismo. La historia de los mártires confirma que esto es precisamente lo que ellos quisieron decir cuando declararon a sus perseguidores: yo soy cristiano, yo soy esclavo de Cristo. No del mundo, sino de Cristo. Bendito sea el Señor. Espero que estemos concentraditos hoy en la palabra del Señor, que nos habla que ser cristiano es mucho más que tradicionalmente llamarse cristiano, o ser parte de una familia cristiana, o hacer parte de una congregación cristiana. Es algo que te refiere a tu persona en individual. No que no hagas parte, sino que aún siendo parte de una congregación cristiana, de un hogar cristiano, tú debes ser cristiano. ¿Sí me entiendes? No por tradición, no por cuestiones religiosas, no por cuestión porque mi familia lo es, sino porque yo lo soy. Yo soy cristiano, sin temor, sin miedo.
Se nos pide que obedecer sin preguntas y seguirlos sin reclamo. Jesucristo es nuestro amo. Un hecho que reconocemos cada vez que lo llamamos Señor. El Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amo. Amén. Somos sus esclavos, llamados para obedecerlo, honrarlo humilde e incondicionalmente. Pero la diferencia es que el Señor nos tiene sin ataduras, que fácil no lo entiende. Dice, puedes entrar y salir las veces que quieras. Hoy no quieren hablar mucho de estos conceptos en las iglesias actuales y modernas, acerca de este concepto en el cristianismo contemporáneo, que se habla de cualquier cosa menos de la terminología esclavo. No la quieren usar, pero la palabra del Señor sí lo dice. ¿Qué se habla en las iglesias de hoy modernas? Se habla del éxito, se habla de la salud, de la riqueza, de la prosperidad, de la búsqueda de la felicidad. De eso que se habla hoy. Pero de la búsqueda de Cristo, de sentirnos que Él es nuestro Señor, nuestro amo, que a Él le debemos todo, que nosotros vamos a seguirle a donde Él vaya. De eso no se quiere hablar. Con frecuencia escuchamos que Dios ama a las personas incondicionalmente y quiere que sean todo lo que ellos quieren ser. Eso escuchamos. Y que quiere que sean todo lo que ellos quieren ser. Que quiere que cumplan cada deseo, esperanza, sueño. ¿Usted escucha eso? ¿Sabe qué se habla ahí? Se lo voy a decir clarito. Ambición personal. Cuando nosotros vamos a pedir eso, ser lo que yo quiera, que el Señor se cumpla en mí, mis sueños, mis esperanzas, mis deseos, se llama ambición personal. También se llama la realización personal, la gratificación personal. Todo esto ha llegado a ser parte del lenguaje del cristianismo evangélico de hoy. No me voy a meter con los demás. Ellos verán allá cómo le responden a Dios. Vamos a hablar a nosotros, llamados cristianos evangélicos. ¿Cómo se tratan los otros cristianos de otro tipo de denominaciones o de otro tipo de iglesias antiguas, católicas? Ellos tienen que darle razón a Dios cómo se tratan o cómo tratan al Señor. Hablemos nosotros. ¿Cómo nos tratamos nosotros? ¿O qué es lo que le estamos pidiendo a la iglesia? Eso, ambición, cosas materiales. Queremos, como dicen, queremos vernos prosperados. Que no. Claro que sí. Pero el Señor tiene un término para todo eso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se le será añadido, dice el Señor. Es decir, que el Señor no está negando que para estar en esta tierra se requieren ciertas condiciones, cierta situación para que estemos no estrechos, pero tampoco holgados. Algunos quieren es lo holgado de este mundo. El Señor dice que de pronto nos da lo estrecho de este mundo, lo necesario para continuar en esta tierra. Recuerda que somos peregrinos, pasajeros, y en el tiempo que estemos aquí, el Señor nos va a usar para su voluntad, sea
con toda la riqueza que el Señor te necesita para esa función o con algo de estrechez. Hay que tener una relación personal con Jesucristo. Escúchalo bien. Una relación personal con Él. En lugar de enseñar hoy, las iglesias de hoy, el evangelio del Nuevo Testamento, donde se llama a los pecadores a someterse a Cristo, el mensaje contemporáneo es exactamente lo opuesto. Jesús está aquí para cumplir todos tus deseos. ¿Será así? ¿Eso es bíblico? Yo creo que no. El Señor no está para cumplir todos tus deseos. Ese es un mensaje mal dado. Él no está aquí, no vino a la tierra, porque esa no fue la misión, de cumplir todos tus deseos o todos mis deseos. ¿Sabe cómo lo están equiparando? Como un ayudante personal o un entrenador particular. Muchos sí, es verdad, están asistiendo a la iglesia y hablan de un salvador personal que está deseoso de cumplir sus peticiones y ayudarlo en sus esfuerzos de autosatisfacción o logros personales. Esto es duro, pero es así. ¿Y sabe qué vamos nosotros a la iglesia? Primero, alabar y adorar al Señor. Segundo, para rendirnos contritos y humillados a Él. Tercero, para hacer su voluntad. Y sí, entramos a rogar al Señor. Pero el Señor nos va a decir, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad está mi poder. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Nuestros deseos sobre cosas de este mundo, materiales. Vivir en una casa muy buena, grande, tener unos buenos vehículos, ojalá de alta gama, tener todas las facilidades de este mundo. Pero el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, que en tu debilidad está mi poder. ¿Sí? Ahí está la situación en que nosotros, no que el Señor no sabe de qué tenemos necesidad, dice, el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y Él es justo y bondadoso en abrir las puertas de los cielos para que sus hijos no entren en vergüenza. Porque la palabra de Dios también dice, y es bíblico, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nosotros tenemos que ponernos a los pies de Cristo, sabiendo que Él va a querer lo mejor para nosotros. Como Él es nuestro antecesor ante el Padre, como dice la palabra, no le va a dar, pudiéndole dar pan o un pez, le va a dar una serpiente. No, el Señor no va a hacer eso. No nos va a dar alimento bueno, no. Nos va a dar alimento bueno y el mejor. Pero dice el Señor que no nos sometamos a este mundo, a este siglo, a los deseos de esta carne, a los deseos sobre las cosas de la ambición, del deseo de la privacidad nuestra y no la del colectivo. Entonces, como lo dijeron tan abundantemente, claro, estas voces de la historia de la iglesia, todos que entregaron su vida
por Cristo, nuestra esclavitud a Cristo tiene implicaciones radicales por cómo pensamos y cómo vivimos. Se nos ha comprado con un precio y debemos a ese que nos compró con precio, al que entregó su vida, su sangre en la cruz para hacernos salvos, que no teníamos con qué pagarlo. Ahora nosotros tenemos que rendirnos a Él y esperar en Él, porque Él no quiere lo peor para nosotros. Dice que Dios, sus pensamientos son mejor que nuestros pensamientos y su camino mejor que nuestros caminos. Luego, Él tomará acción para que nosotros no estemos en penuria. Pertenecemos a Cristo. Somos parte de un pueblo para su posesión propia. Entonces, el entender esto cambia todo acerca de nosotros, comenzando por nuestra perspectiva y nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras perspectivas y prioridades? En unas partes le llaman misión, visión y misión. Misión y visión. ¿Sí? ¿Cuáles son esas visiones y misiones en el reino? Nosotros no dominamos el reino. Cristo domina el reino. El reino es de Dios, no de nosotros. Cuando nosotros entramos al reino, tenemos que entrar a cumplir esas perspectivas y esas prioridades de Dios. No somos nosotros los que vamos a cambiar la visión y la misión al reino de Dios. Eso no quiere decir que tú no tengas también tu visión y tu misión sobre tu vida. Obviamente que no. Dios en eso no se va a meter. Tú vas a hacer tu vida, tú vas a hacer tu familia, tú vas a guiar tu hogar, tú vas a guiar la congregación, si eres el pastor, tú vas a guiar la grey, pero bajo una directriz del que es dueño del reino, de Cristo Jesús, porque le pertenecemos en espíritu y en verdad a Él. El cristianismo verdadero no es sumar a Jesucristo a mi vida, no es sumar a Jesucristo a mi vida. Más bien es dedicarme yo mismo por completo a Él, sometiéndome enteramente a su voluntad y procurando agradarlo por encima de todo, aún de mis deseos personales, aún por encima de eso, aún por encima de lo que yo quiero, por encima de lo que yo deseo, por encima de lo que para mí es más importante, por encima de todo eso, es someternos a su voluntad. ¿Sabe qué demanda eso? La muerte propia y seguir al amo. Sí, la muerte, dice, porque el Señor nos dijo, ahorita lo escucharon, niéguese a sí mismo. Nos vamos a la muerte propia para seguir al amo, sin importar el costo. Como a él no le importó el costo por salvarnos, a nosotros no nos debe importar ese costo. En otras palabras, ser cristiano es ser esclavo de Cristo. Aleluya. Entonces recordamos lo que dice en 1 Corintios 7:21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? ¿Te acuerdas que nos hicimos esa pregunta? ¿Fuiste llamado en un momento en que no le pertenecías a Cristo, verdad? Fuiste llamado en un momento en que Cristo no era lo más importante para tu vida, ¿verdad? Fuiste llamado en el momento en que no estaba en tus planes. Entonces el Señor te dice a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 7, no te dé cuidado. Pero también
si puedes hacerte libre de esa vida, procura hacerlo más. Procura ser libre. Procura ser libre de la vida que llevas o llevabas para servir a Cristo. Es necesario que te niegues a ti mismo. Es necesario que dejes la vana y mala manera de vivir para entrar al reino de Dios. Buscando el reino, que es nuestra lema en este año en Arrayar Alba con Cristo. Buscando el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque hoy, Señor, traímos tu palabra como tú la querías que le trajeran. Seguir a Cristo como los primeros mártires, sin negarlo. Pues ahora no te piden que lo niegues, porque no te van a poner como los romanos lo colocaron ahí y le decían, te cortamos la cabeza. Pero si no quieres, niega a Cristo. Hoy no te dicen, pero hoy te lo dicen de otra manera. Sí, hay muchas maneras que a la gente le dice niega a Cristo. ¿Tú por qué sigues ese tipo de vida? ¿En qué te ayuda ser cristiano? Entonces tú tienes que decir, es mucho. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya soy una nueva criatura en Cristo. Ya yo dependo de mi Salvador. Ya lo que hay en mí depende más de lo que el Señor quiere que yo haga que lo que yo quiero hacer. Porque si yo digo que yo respeto la voluntad de Dios, es que todo lo que Él quiere que yo haga es lo que yo voy a hacer. Por encima de lo que yo quiero ser. Porque eres parte de Cristo, fuiste comprado. Precio, dice la palabra. Sí, porque también dice la palabra. Ya para terminar. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿En qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque los cuales son de Dios. Y cuando dice que algo es de Dios, quiere decir que eso no hace la voluntad, sino la voluntad del Padre. Eso está claro. Ya yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. El mismo Señor Jesucristo en la noche, antes de irlo a buscar, dijo, orando, Señor, Padre, si puedes pasar esta copa sin que la tome, ¿no? Señor, si yo quisiera no pasar esta copa, no quisiera tomarla, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Saben qué eso significa? Tú te cedes te cedes a Él. Nosotros lo mismo en Cristo. Señor, tengo esta prueba, tengo lo otro, me falta esto, pero Señor, se haga tu voluntad y no la mía. Eso es el que está sujeto al amo, al que compró con sangre en la cruz nuestra salvación. Como dijo el Señor en 10:27, que también lo leímos, el Señor nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros debemos escuchar la voz del Señor. Y Él dice, yo los conozco. ¿Por qué nos conoce? Por nuestra respuesta.
Él nos llama, escuchamos su voz y Él nos conoce. ¿Sabe por qué nos conoce? Por nuestra respuesta al Señor. Heme aquí, Señor, hágase voluntad en mí, Señor. Soy tu servidor. Vosotros sois mis amigos, nos dice el Señor en Juan 15:14. ¿Cómo? Sabemos que somos sus amigos si haces lo que yo os mando. Si nosotros hacemos lo que Él nos manda, Él nos dice, son mis amigos. Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser llamados discípulos, como cristianos discípulos en el Señor, tenemos que seguir su palabra. Debemos tomar su cruz, tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Bendito sea el Señor. Te damos gracias, Padre, por este hermoso día, por esta hermosa noche en que hemos leído tu palabra, en que hemos desarrollado lo que es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano que vive en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que esta noche ha sido leída. Ahí vemos a varios hermanos, a David de la Sala. Dios te bendiga. Enrique José Cabrera desde Chile. Dios te bendiga. Enrique Cabrera Ripoll. Miguel Niebles, Dios te bendiga, Miguel. Edith Gómez, Dios te bendiga. Al pastor Hernán Morales, evangelista desde República Dominicana, Dios te bendiga, pastor. Por ahí veo otros más. Dios los bendiga a todos, pastores, ministros del Señor que se han dado por estar en esta noche en Al Rayar el Alba con Cristo. A todos les agradecemos. No saben cuánto ayudan este ministerio a sostenerlo espiritualmente, con su aporte espiritual a través de su presencia. Eso hace que este ministerio se sostenga espiritualmente. También estamos en YouTube. Cuando entren a YouTube, por favor, todos suscríbanse. También nos ayudan para que la página de Al Rayar el Alba siga sosteniéndose. Según el número de personas que se inscriben, nos van subiendo en el ranking para que sean más personas que nos puedan ver. Eso es a través de aquellos que se inscriben. Así que los que están aquí y los que están en el ministerio, por favor, inscríbase en la página oficial de Al Rayar el Alba con Cristo de YouTube, que es solamente escribir Al Rayar el Alba con Cristo y la página aparece. Lo van a reconocer porque aparece mi rostro en muchas de esas palabras, en muchas de esos mensajes. Así que entran, Dios y se los va a dar. Dios los va a bendecir. Bendito sea el Señor con este ministerio. Inscríbanse en YouTube y verán que nos ayudan grandemente. Aquí no pedimos dinero, pero sí pedimos la colaboración de su suscripción en Al Rayar el Alba con Cristo, en la página oficial en YouTube. Ahí nos ayudan grandemente. Síganse suscribiendo. A medida que el número sigue subiendo, nosotros también vamos subiendo en el nivel de las páginas y así va llegando a mayor personas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por sostenernos. Gracias por esta palabra, Señor, que fue hermosísima, que sentimos tu presencia, Señor, que sé que en algunos fue algo de palabra dura, pero sé que para todos fue de gran valor, según nos dice la palabra, pero sé que esto va a hacer que aquellos que faltan por recibir a Cristo esta noche entiendan que es necesario, antes que venga el día final, que te encuentre en la página en la lista del Cordero
y en la página de vida y no el de la condenación. Así que acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador, aquel que todavía no lo ha recibido. La gran mayoría de los que están aquí, sí, todos los que veo aquí, todos son hermanos en Cristo. Pero si alguno de los que van a verlo más tarde, Dios le toca su corazón, no dude en tomar la decisión sabia, aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Gracias, Padre. Toma control, Señor, de esta noche. Nos vamos de esta transmisión, más no de tu presencia. Toma control de esta noche, Señor. Manda ángeles con sus espadas desenfundadas a cada hogar de mis hermanos, protegiendo sus vidas, protegiendo sus sueños. Señor, en tu nombre reprendemos retaliación del enemigo, reprendemos todo espíritu maligno, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que deambulante nocturno se va en el nombre de Jesús. No tiene cabida en ninguna de las casas de mis hermanos, en mi hogar, en mis hijas, en mi esposa. Señor, está protegida con la sangre del Cordero. Nos colocamos la armadura de Dios, cada una de sus partes, en el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Colocamos el escudo de la fe para retener los dardos del enemigo, los dardos encendidos del enemigo. Nos colocamos los calzados del apresto del evangelio. Oh bendito Dios, entendiendo lo que cada una de esas partes de tu armadura, Señor, nos colocamos. Oh bendito Dios, nos protegemos con ella, sabiendo, Padre amado, que usted es nuestra mejor protección, como nuestro poderoso gigante delante de nosotros. Señor, colocamos cada una de nuestras necesidades que tú conoces, toda necesidad, Señor, económica, que tú las conoces, de mis hermanos, de parte nuestra también. Algunas necesidades tenemos para que este ministerio siga subiendo. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias a mis hermanos que están aquí presentes. Oh bendito Dios, sea usted bendiciéndoles a cada uno de ellos y dándole por parte nuestra también las gracias, Señor. Bendícelos grandemente, que saben cuánto usted los ama y cuánto nosotros los amamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos. Bendiciones.